Los ETFs de Bitcoin al contado han superado recientemente el hito de poseer 1.1 millones de BTC. Es más BTC de lo que se cree que tiene Satoshi Nakamoto y representa más del 5% del suministro total de Bitcoin. Lo más increíble es que la acumulación de BTC por parte de los ETFs de Bitcoin al contado no muestra signos de desaceleración, y lo más preocupante es que la mayor parte de este BTC está siendo gestionado por gestoras de activos como BlackRock. Aunque esto ha sido alcista para el precio de Bitcoin, son muchos los que empiezan a preguntarse si esta concentración de BTC podría suponer una amenaza existencial para la criptomoneda más importante. La respuesta es sí, y es mucho peor de lo que crees. Mi nombre es Marve y te recomiendo que permanezcas atento. En teoría, la cantidad de BTC que posean Satoshi, BlackRock u otras ballenas de Bitcoin no importa. El motivo es sencillamente que Bitcoin utiliza la prueba de trabajo y no la prueba de participación. Esto significa que su cadena de bloques está controlada básicamente por los nodos de Bitcoin y los mineros que verifican y procesan las transacciones respectivamente. En la práctica, no obstante, los BTCs en manos de las ballenas como MicroStrategy podrían tener un profundo efecto en Bitcoin, concretamente en lo que se refiere a futuras bifurcaciones de la cadena de bloques. Para quienes no estén familiarizados, una bifurcación se produce cuando una cadena de bloques se divide en dos debido a un desacuerdo sobre una actualización importante. Un ejemplo perfecto es Ethereum Classic, que se bifurcó de Ethereum debido al hackeo de la DAO en 2016. El resumen es que un hacker robó una gran cantidad de ETH de un contrato inteligente que habría hundido el precio de ETH si se hubiera vendido. La comunidad de Ethereum estaba dividida sobre qué hacer, con la mitad diciendo que el ETH robado debía reclamarse y la otra mitad diciendo que las transacciones no debían manipularse ni modificarse. El resultado fue que la cadena de bloques de Ethereum se dividió en dos. Una en la que se retiró el ETH al hacker y se devolvió a sus propietarios originales, y otra en la que se permitió al hacker quedarse con el ETH robado. La primera cadena de bloques se convirtió en el Ethereum que todos conocemos hoy y la segunda en Ethereum Classic. ¿Por qué mencionamos este asunto? Pues bien, por si no lo sabías, hay una nota en los términos y condiciones de la solicitud del ETF de Bitcoin al contado de BlackRock que especifica que BlackRock se reserva el derecho a decidir qué Bitcoin apoya a el ETF en caso de bifurcación. En otras palabras, si se produce una bifurcación de Bitcoin, BlackRock decidirá qué versión de BTC tiene más valor económico. Dado que BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo y que su ETF de Bitcoin es el que posee más BTC, cabe suponer que el Bitcoin que apoye BlackRock también será apoyado por otras gestoras de activos y por la mayoría de los inversores. Al mismo tiempo, BlackRock, las demás gestoras de activos y la mayoría de los inversores probablemente venderían la otra versión de BTC. Como referencia, cuando una cadena de bloques se bifurca, los titulares de la criptomoneda de la cadena existente obtienen una cantidad equivalente de la criptomoneda de la nueva cadena. Por ejemplo, cuando la cadena de bloques Ethereum se bifurcó en 2016, los titulares de ETH obtuvieron una cantidad equivalente de ETC, la criptomoneda de la cadena de bloques Ethereum Classic. Obviamente, la mayor parte de este ETC se vendió inmediatamente, ya que en esencia equivalía a un airdrop, criptomonedas gratis. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bien, como la mayoría de vosotros sabréis, los mineros de Bitcoin solo procesan transacciones si es rentable hacerlo, es decir, si el valor de la recompensa en BTC en cada bloque es superior a lo que cuesta minar. Por supuesto, si BlackRock y compañía vendieran la versión de BTC que no apoyan, su precio se desplomaría, haciendo menos rentable su minería hasta el punto de que su cadena de bloques se volvería vulnerable a los ataques. Por cierto, esto es exactamente lo que le ocurrió a Ethereum Classic. Te podríamos perdonar por pensar que BlackRock y compañía se desharían de la versión bifurcada de BTC en caso de bifurcación de Bitcoin. Para contextualizar, BlackRock es tristemente célebre por su enfoque ideológico de la inversión, especialmente en lo que a criterios ESG se refiere. Esto implica que si se creara una bifurcación de prueba de participación de Bitcoin,
BlackRock probablemente apoyaría la prueba de participación bifurcada de BTC y descartaría la prueba de trabajo de BTC por razones ideológicas. Esta es una posibilidad que se ha olvidado por completo debido al hype por los ETFs de Bitcoin y es la punta del iceberg de cómo Bitcoin podría llegar a estar controlado por fuerzas que están en desacuerdo con los valores de las criptomonedas. No te equivoques, a entidades como BlackRock no les gusta la descentralización. Les encanta la centralización porque centralización significa control. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para hacérnoslo saber, a sonar la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para no perderte el próximo. Ahora bien, si crees que la idea de que entidades como BlackRock intenten controlar Bitcoin es una teoría de la conspiración, piénsalo otra vez. Lo creas o no, los inversores institucionales ya intentaron una vez hacerse con el control de Bitcoin y fracasaron. Esto ocurrió en 2017 y dio lugar a la bifurcación de Bitcoin que creó Bitcoin Cash. Si has visto nuestro vídeo sobre las guerras de Bitcoin, sabrás que los inversores institucionales intentaron aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin para que pudiera utilizarse para realizar pagos. Al igual que con el hackeo de la DAO, muchos miembros de la comunidad de Bitcoin creían que era lo correcto porque el propósito original de BTC era ser moneda digital según su documento técnico. Dicho de otro modo, creían que el propósito original de BTC era ser una moneda o medio de intercambio. No obstante, muchos otros miembros de la comunidad de Bitcoin creían que el propósito original de BTC era ser un depósito de valor y que se podrían introducir casos de uso adicionales como los pagos mediante soluciones externas como la Lightning Network. Dicho de otro modo, creían que el propósito original de BTC era ser dinero o reserva de valor. En particular, comprendieron que intentar ser una moneda crearía una carrera hacia el abismo en términos de centralización. El motivo es que la única forma de que Bitcoin pudiera competir con procesadores de pago como Visa en la capa 1 sería que Bitcoin estuviera tan centralizado como Visa. He aquí que todas las nuevas criptomonedas como Solana, Aptos y Sui están ganando popularidad porque son baratas y rápidas, y la razón por la que son baratas y rápidas es porque están centralizadas. Los primeros bitcoiners tenían razón. De todas formas, la razón por la que sacamos esto a colación es porque Jonathan Beer, el investigador que escribió el libro sobre las guerras por el tamaño de los bloques de Bitcoin, predijo que los inversores institucionales intentarían algún día volver a tomar el control de Bitcoin. Además, especificó que la próxima guerra de Bitcoin no estaría relacionada con el tamaño de los bloques de Bitcoin, sino con su resistencia a la censura, es decir, a la capacidad de bloquear determinadas transacciones de BTC en Bitcoin. Aquí es donde la situación se pone interesante. Lo creas o no, algunos mineros de Bitcoin se han sometido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC. En pocas palabras, se han negado a procesar transacciones de BTC procedentes de monederos Bitcoin pertenecientes a entidades sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Noticia de última hora. Esto sienta un precedente muy peligroso. Si las entidades sancionadas pueden ser censuradas, tú también puedes serlo. Por eso es importante la descentralización. En cualquier caso, afortunadamente, la mayoría de los mineros de Bitcoin no se han sometido a la OFAC y los que lo han hecho posteriormente dieron un giro de 180 grados. Por ejemplo, F2 Pool, un pool de minería de Bitcoin que el año pasado fue sorprendido no procesando transacciones de BTC sancionadas, dio marcha atrás en su cumplimiento de la OFAC tras una intensa reacción. Por desgracia, no fue la primera y definitivamente no será la última si continúan las tendencias actuales en la minería de Bitcoin. Por si no te has enterado, se calcula que las empresas de minería de Bitcoin cotizadas en los Estados Unidos representan casi un tercio de la tasa de hash total de Bitcoin. Para tu información, controlar más de la mitad de la tasa de hash teóricamente hace posible empezar a manipular las transacciones de BTC, pero dejemos eso a un lado por ahora. En 2021, Marathon Digital, la mayor empresa de minería de Bitcoin cotizada, anunció que había lanzado un pool de minería alineado con la OFAC. Afortunadamente, también dio marcha atrás tras una reacción violenta de la comunidad.
Lo que pasa es que las empresas de minería cotizadas, como Marathon Digital, no están en deuda con la comunidad de Bitcoin como lo están los pools de minería como F2 Pool. Están supeditadas a sus accionistas. Para aquellos que no lo sepan, la mayor parte de la minería de Bitcoin se realiza mediante pools en los que los operadores individuales de minería de Bitcoin juntan su potencia de computación porque así pueden ganar más BTC. Si a estos mineros individuales de Bitcoin no les gusta la política del pool de minería en el que están minando, pueden cambiar fácilmente a otro, de ahí que las preocupaciones sobre la centralización de los pools de minería sean injustificadas. En cualquier caso, esta es precisamente la razón por la que F2 Pool dio marcha atrás en su alineamiento con la OFAC. Si no lo hubiera hecho, la mayoría de los mineros individuales de Bitcoin del pool se habrían cambiado a otros pools. Pero, ¿qué ocurre cuando las operaciones masivas de minería individual de Bitcoin, como Marathon Digital, empiezan a alinearse con la OFAC? ¿Y qué ocurre si los propios equipos de minería de Bitcoin se construyen para estar alineados con la OFAC? Aquí es donde el iceberg que supone el control de Bitcoin empieza a profundizar y a enfriarse de verdad. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Por si lo habías olvidado, las empresas de minería de Bitcoin cotizadas en los Estados Unidos representan aproximadamente 1/3 de la tasa de hash de Bitcoin. ¿Adivinas quién ha estado invirtiendo agresivamente en estas empresas? Exacto, gestoras de activos como BlackRock. Según Wall Street Zen, BlackRock posee el 14% de las acciones de Marathon Digital, seguida de Vanguard con el 11% y State Street con el 3.5%. Al parecer, la gestora de activos Fidelity compró el 7.4% de las acciones en circulación de Marathon Digital en 2021, pero ya no parece estar entre sus principales titulares. En cualquier caso, la clave es que cada vez más tasa de hash de Bitcoin procede de empresas de minería de Bitcoin cotizadas y cada vez más acciones de estas empresas son compradas por gestoras de activos. Por si no ha quedado lo suficientemente claro, tener muchas acciones de empresas cotizadas es exactamente la forma en que BlackRock y compañía controlan gran parte del mundo. Lo que harán estas gestoras de activos es presionar a las empresas en las que han invertido para que cumplan con sus requerimientos o, de lo contrario, venderán sus acciones. Lógicamente, esto no se hace directamente, sino indirectamente, utilizando herramientas como la carta anual a los CEOs publicada por el CEO de BlackRock, Larry Fink, en la que prácticamente da instrucciones a estas empresas sobre lo que deben hacer. Curiosamente, Larry aún no ha publicado la carta de este año, probablemente porque la gente ha empezado a darse cuenta de su modus operandi. Dado que podría decirse que BlackRock y compañía son una extensión del gobierno de los Estados Unidos, es muy probable que empiecen a presionar a las empresas de minería de Bitcoin cotizadas para que censuren las transacciones de BTC de acuerdo con la OFAC, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto no tendría que hacerse negándose a comprar más acciones ni tampoco a vender las existentes. Verás, BlackRock y las entidades a las que tienen un historial de denegación de financiación a empresas que no cumplen sus requerimientos. La industria de la minería de criptomonedas requiere una inyección constante de capital nuevo para pagar la energía y comprar nuevos ASICs, y muchas empresas de minería de Bitcoin piden dinero prestado durante los mercados bajistas para sobrevivir. Algunos de vosotros recordaréis que la preocupación por los impagos de estas deudas creó en su día cierto FUD. Así pues, todo lo que BlackRock y compañía tendrían que hacer es decir a estas empresas que les darán toda la financiación que necesiten con la condición de que hagan cosas como censurar determinadas transacciones de BTC.
Seguramente esto no será un problema durante el mercado alcista, cuando no se necesiten estos préstamos, pero prepara el terreno para una preocupante toma de control durante el próximo mercado bajista de las criptomonedas. Ahora bien, para ser justos, esto solo se convertirá en un riesgo si la mayor parte de la tasa de hash de Bitcoin empieza a proceder de empresas de minería de Bitcoin cotizadas en los Estados Unidos, lo cual no está en absoluto garantizado. Considera que otras estimaciones sugieren que el 55% de la tasa de hash de Bitcoin sigue procediendo de China, lo que también es un poco inquietante. No obstante, lo más preocupante es el hecho de que más del 90% de los equipos de minería ASIC utilizados para minar BTC están fabricados por Bitmain, una empresa china. Lo fascinante es que Bitmain anunció recientemente que empezará a fabricar ASIC en los Estados Unidos, presumiblemente debido a la preocupación por los próximos aranceles de Trump. Sea como fuere, la clave es que Bitmain presenta claramente un punto de centralización en la pila de Bitcoin que podría ser explotado por empresas como BlackRock. La buena noticia es que Bitmain no cotiza, lo que significa que BlackRock y compañía no pueden comprar acciones y empezar a obligarla a realizar movimientos como alinearse con la OFAC directamente en sus máquinas. La mala noticia es que Bitmain lleva años intentando cotizar en bolsa, presumiblemente porque sus accionistas quieren enriquecerse vendiendo acciones en el mercado abierto. No está del todo claro si Bitmain sigue queriendo cotizar, pero si lo hace, se abre la puerta a que BlackRock y compañía inviertan agresivamente en Bitmain, como lo están haciendo con las empresas de minería de Bitcoin cotizadas, pero con consecuencias mucho más nefastas. No obstante, esto supone que las empresas de minería de Bitcoin son las que controlan la cadena de bloques de Bitcoin. Resulta que esto es algo que los inversores institucionales creían ya en 2017 y es fundamentalmente por lo que fracasó su intento de controlar Bitcoin. En realidad, son los nodos y los desarrolladores los que determinan el futuro de la cadena de bloques de Bitcoin. Aquí es donde la situación vuelve a ponerse interesante. Para refrescarte la memoria, los nodos de Bitcoin verifican las transacciones de BTC y los mineros de Bitcoin las procesan. En términos prácticos, esto significa que los nodos de Bitcoin comprueban que las transacciones de BTC que se procesan son coherentes con las reglas del protocolo Bitcoin. Si no lo son rechazadas y los mineros nunca las procesan. Esto nos lleva a preguntarnos qué es exactamente el protocolo Bitcoin y quién escribe sus reglas. La respuesta a la primera pregunta es Bitcoin Core, el software que utilizan los nodos de Bitcoin. La respuesta a la segunda pregunta son los desarrolladores de Bitcoin que mantienen el software Bitcoin Core y lo actualizan cuando es necesario. La victoria contra las instituciones en 2017 confirmó en última instancia que el Bitcoin Core es Bitcoin, no la potencia de minería. Aún así, esto no significa que los mineros de Bitcoin estén obligados a apoyar las reglas que están escritas en el software Bitcoin Core por los desarrolladores de Bitcoin. Al igual que ocurre con las reglas de los pools de minería, los mineros de Bitcoin a los que no les gusten las reglas de una versión de Bitcoin Core pueden optar por utilizar una versión diferente, ya sea más antigua o más reciente. Como habrás adivinado, en esto consiste una bifurcación de cadena de bloques a nivel técnico. En este caso, una bifurcación de Bitcoin significa que un grupo de mineros sigue una versión de Bitcoin Core y otro grupo de mineros sigue otra versión diferente. Para que quede claro, los mineros de Bitcoin también son nodos, pero muchos nodos están dirigidos por miembros de la comunidad de Bitcoin, bien porque quieren enviar transacciones de BTC directamente a través de su propio nodo por razones de seguridad, bien porque quieren apoyar a Bitcoin. Pero volvamos a los desarrolladores de Bitcoin. Puedes pensar que son similares a Bitmain en el sentido de que tienen un monopolio de facto sobre los nodos de Bitcoin, del mismo modo que Bitmain lo tiene con los ASICs. En términos prácticos, esto significa que si los desarrolladores de Bitcoin se ven comprometidos y controlados, el propio Bitcoin podría verse comprometido y controlado. En este caso, los desarrolladores de Bitcoin podrían codificar Bitcoin Core para estar alineado con la OFAC a nivel de protocolo. Además del hecho de que esta versión de Bitcoin Core no sería seguida por la mayoría de los nodos y mineros de Bitcoin,
Sus desarrolladores nunca harían esto porque socavaría la principal propuesta de valor de Bitcoin, que es transferir valor digitalmente mediante BTC sin censura alguna. Esto nos lleva al fondo del iceberg del control de Bitcoin, un nivel tan profundo que apenas puedes ver lo que está pasando. Mientras que los mineros de Bitcoin están claramente incentivados para ganar dinero minando BTC y los nodos de Bitcoin están claramente incentivados para aumentar la seguridad de sus propias transacciones de BTC, los incentivos de los desarrolladores más importantes de Bitcoin no están del todo claros. Para algunos, el incentivo para mejorar Bitcoin Core es la filosofía criptoanarquista que hay detrás de Bitcoin. Para otros, el incentivo para mejorar Bitcoin Core es financiero. Para unos pocos, el incentivo para mejorar Bitcoin Core es su propio interés personal en el aspecto técnico de las criptomonedas. Y para BlackRock y compañía, el incentivo es presionar al mayor número de desarrolladores de Bitcoin para que cambien Bitcoin Core de la forma que BlackRock y compañía quieren. No, esto tampoco es una teoría de la conspiración. Si viste nuestro primer vídeo sobre BlackRock y los criterios ESG, sabrás que una empresa de calificaciones ESG llamada MSCI ha estado investigando qué desarrolladores de Bitcoin tienen más influencia sobre Bitcoin Core. Te dejamos un enlace al podcast donde hablan de este asunto porque es revelador. El podcast mostró que los inversores institucionales como BlackRock entienden que los mineros de Bitcoin no son las únicas entidades que necesitan controlar si quieren controlar Bitcoin. De hecho, los anfitriones del podcast defienden el argumento de los primeros Bitcoiners de que los mineros no importan en absoluto. Son realmente los desarrolladores quienes controlan Bitcoin. Incluso llegan a insinuar que estos desarrolladores son de facto el consejo de administración de Bitcoin. Este lenguaje debería alarmarte porque implica que Bitcoin es otra empresa que puede ser coaccionada mediante la gobernanza. Hasta ahora, BlackRock y compañía no han conseguido coaccionar a los desarrolladores de Bitcoin, al menos no a los actuales. Pero ten en cuenta que VanEck está donando el 5% de sus beneficios del ETF de Bitcoin al contado a los desarrolladores de Bitcoin. Ahora imagina lo que pasaría si BlackRock hiciera lo mismo con otros desarrolladores. Si el ETF de BlackRock se convierte en el mayor tenedor de BTC, si la mayor parte de la minería empieza a ser realizada por empresas cotizadas propiedad de BlackRock, si Bitmain sale a bolsa y BlackRock se convierte en su mayor accionista, y si la mayor parte del desarrollo de Bitcoin Core empieza a ser financiado por BlackRock, ¿estaríamos realmente delante de Bitcoin? La respuesta es no. Así que asegurémonos de que nunca se llegue a este punto. Si has llegado hasta aquí y quieres más contenido como este, puedes suscribirte al canal. Y si lo tuyo es el trading, ¿por qué no echas un vistazo a nuestro nuevo canal CoinBureau Trading? Esto es todo por nuestra parte. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.